Pues bienvenidas. Pues bueno, les comentaba que ya estamos ahorita en la lectura del texto. Ya hicimos una lectura de clarificación de términos, prefacio, introducción, y ahorita ya vamos a entrar casi al capítulo 9. Ya nada más lo único que nos resta es una pequeña sección. Y bueno, dice Rocío que va a estar ocupada, así que se van a tener que aguantar con mi voz en la lectura. Obviamente también quien guste participar. Para los que no conocen la modalidad en la que estamos haciendo esto, ya saben, hacemos una lectura de un párrafo, nos detenemos unos segundos por si alguien quiere aportar algo, preguntar. Entre todos nos podemos apoyar para dar nuestro entendimiento y nuestra percepción del curso. Y ese es el propósito, que se haga una lectura introspectiva. Lo que muchas veces uno no entiende, lo entiende el otro o lo complementamos, y eso es lo bonito, que todas las mentes fragmentadas o que se creen fragmentadas podamos llegar a un solo entendimiento de la unidad y del amor, para que solamente terminemos diciendo Dios es y ya no haya más palabras, ¿verdad? Bonita tarde. Aidalí, ¿eres nueva con nosotros? ¿Es la primera vez que estás con nosotros? Hola, buenas noches. A ver, me ubico un poquito mejor. Es que estoy en el grupo, en un grupo de biodescodificación y nos enviaron el enlace, pero pensé que estaban empezando, ¿no? O sea, si me pones un poquito en contexto o si consideran pues que ya estoy llegando muy tarde, No, me nadie llega cuentan. tarde. Nadie llega tarde. Sí, obviamente ya empezamos. ¿Dónde dices que estás en un grupo de bioscodificación? ¿En qué grupo estás? Es que, ¿quién fue que nos mandó? Con Pablo. Y estamos en un grupo de trabajo. Y una de las compañeras o compañero, no sé, porque le pregunté el nombre y no me lo dio, nos envió ese enlace. Y me No. pareció interesante porque siempre he escuchado el curso de milagros, pero desafortunadamente no lo he tomado. Entonces pensé Bueno, que mira, apenas iba a venir. ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Yo te voy Ujú. a dar aquí mi teléfono, si a ti te interesa, para que tú te podamos dar 109-6382, para que te podamos dar más información, ¿sí? 755-109-6382. A mí me gustaría invitarte a que te quedes a la plática. Yo sé que a lo mejor habrá mucha terminología. Obviamente el curso de milagros tiene una terminología cristiana, pero el curso de milagros tiene sus propios significados, muy diferente a todo lo que tenga que ver con la religión. Entonces, pero también ya tenemos un canal donde ha estado haciendo todas estas lecturas y hemos dado algunas pláticas, algunas charlas que te pueden servir de introducción. Y también tenemos un grupo donde diario subimos la lección y donde puedes escuchar el audiolibro. ¿Esto qué Ah, significa? Que perfecto. si tú quisieras ponerte parejo con nosotros en un audiolibro, para la siguiente semana ya nos alcanzaste. Ay, O sea, súper. tenemos un audiolibro, entonces prácticamente los 8 capítulos que llevamos avanzados los puedes estar escuchando hasta unas 5 veces de aquí al próximo miércoles, sin problema. Ay, sí. Ay, Entonces, muchísimas no gracias. hay Claro problema, que ¿eh? sí. De que se pueden acoplar, se pueden hacer. Ujú. Ay, Entonces, muchas gracias. Claro que sí. pues bueno, mira, nosotros lo que vamos a hacer entonces es, digo, mantente receptiva, abierta. Si tienes alguna pregunta, no tengas duda en preguntarlo. Aquí ya lo podemos poner en contexto y vamos a empezar haciendo la lectura. Repito, en cada párrafo nos detenemos unos segunditos para verificar si hay algo que tengamos que compartirnos entre nosotros. Entonces, ahora, Rocío, solamente vas a estar escuchando, ¿verdad? Sí, en momentos me voy a ausentar. Estoy esperando a que llegue mi hija del trabajo. En cuanto llegue me voy a ocupar, pero ahorita todavía estoy al 100 contigo. Ok, muy bien. Pues aquí estamos entonces. Entonces empiezo a leer yo, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí.
Si quieres, comienzo y cuando llegue mi hija te aviso y ya me aparto y lees tú. Ah, perfecto. Sí, 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 ¿Sale? como tú gustes. Sí, Ujú. me parece muy bien. Va. La curación como resultado de una percepción corregida. 1. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta y es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y de este modo desarrolles tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele, más bien, que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, ya que lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. Muy bien. Ahí nada más para hacer una pequeña acotación, me encanta este primer párrafo porque ese es muchas veces uno de las primeras confusiones que empieza a haber cuando estamos leyendo el curso de milagros, cuando decimos déjaselo en manos del Espíritu Santo, pero cuando el curso te invita a que dejes en manos del Espíritu Santo, dejes todo, se está refiriendo a lo que tiene que ver con la mente, el pensamiento, y todo lo que obviamente que es la percepción. Si nosotros, por ejemplo, le decimos al Espíritu Santo, por favor, haz que me den un aumento de salario o cura mi cuerpo o ese tipo de cosas, obviamente eso no es una correcta pregunta o petición, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como bien dice aquí, para el Espíritu Santo el cuerpo pues no existe, el cuerpo no se puede enfermar ni se puede curar, porque es una proyección de la mente. Entonces, lo que hay que sanar o lo que hay que expiar es la mente que cree que el cuerpo se puede enfermar. Entonces, este es como, digo, me gustó mucho por esa parte, ¿no? De que te está haciendo una acotación de que hacer la corrección o la corrección de la distorsión de la percepción. No sé si alguien más quiere aportar algo. Si no, seguimos. 2. Sí. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad. La realidad te buscará y te encontrará cuando satisfaga sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es. Y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco por tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. 3. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz. Es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y si se lo permites, puede utilizar los sueños que tienes mientras duermes
para ayudarte a despertar. Bien. Bueno, mira, aquí a mí me gustaría aquí hacer un espacio nada más para hacer un comentario que me llama muchísimo la atención. Estábamos viendo precisamente en las clases relacionado con el, el maestro de Dios que estábamos dando sobre la historia de Jesús, donde hablábamos acerca de por qué la gente pide perdón y disculpa, o sea, que el mundo clama perdón y disculpa. Y eso es algo de hace muchísimos, muchísimos años. O sea, todo el mundo dice perdón, me puede dar la hora, disculpe, voy a pasar. O sea, todo el mundo se la pasa pidiendo perdón. Es una palabra que tenemos todos. Pero es una palabra que tenemos todos, tanto la expresamos como, como una forma de respeto o de educación, pero también la proyectamos de muchas maneras. O sea, una persona enferma pide perdón, una persona que está asesinando está pidiendo perdón al mismo tiempo que está matando, una persona que está violando, así como el que está siendo violado. Entonces, hablábamos precisamente acerca del sueño y del mundo que hemos creado alterno o adverso a Dios, que es la metáfora de Lucifer, que ya lo hemos hablado muchas veces, que crea su mundo adverso y que el ego nos susurra a todos, ¿no? Dicen, acuérdate que has pecado, ¿no? Has cometido el pecado original, has creado algo a la voluntad o contrario a la voluntad, perdón, de Dios. Ahora Dios está enojado contigo, eres juzgado y declarado culpable y por tanto mereces un castigo. Y tu castigo es sufrir en el infierno. ¿Y cómo sufre uno el infierno? Bueno, pues naciendo en este infierno, creciendo, envejeciendo y muriendo. Por eso es que cuando cuando aquí este párrafo menciona que toda clase de enfermedad, incluso la muerte, son expresiones físicas del miedo a despertar, son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Y esto es real. O sea, nosotros pedimos perdón por el simple hecho de estar en un cuerpo y estar viéndonos. Por eso es que el curso nos dice que tan solo el que nosotros nos veamos como cuerpos, estamos proyectando nuestra culpa por estar creando un infierno, que no, esto no tiene nada que ver con el paraíso, ¿no? O con Dios o con el cielo. Entonces me llama mucho la atención como aquí lo dice en un párrafo de otra forma, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos, el curso muchas veces nos ha dicho, es una forma de proyectar o de autocastigarme y seguir perpetuando el sueño. Y ese es el propósito también de las llamadas relaciones especiales, ya sean de odio o de amor. No sé si esto se entendió tantito, bueno, si no, de todos modos. Mm, ¿Alguien quiere aportar algo? Ahí, además también dice, ¿no? El descansar viene del despertar, no de dormir. Esto buenísimo. Ahora 4. continuamos. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. ¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado, es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. Totalmente de acuerdo. Para los que les ya más o menos comprenden el concepto de la oración, realmente el concepto de la oración, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia cuando haces oración y estás en esa disciplina de la oración, la forma en cómo duermes y la forma en cómo despiertas. Ahí se las recomiendo, que sigan haciendo oración tanto al despertar como al dormir. 5. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor.
El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. Ok. Aquí para las personas que todavía tienen un poquito no tienen tanta experiencia en el curso Milagros, el curso de Milagros, el otro vez estábamos haciendo una acotación de que el curso habla acerca de sueños, pesadillas y despertar unas 900 veces el curso, aproximadamente. O sea, vaya, en pocas palabras, el curso cuando dice que no es un curso de especulación filosófica, se está refiriendo específicamente a que no es algo metafórico cuando dice que estamos en un sueño. Ya también lo podemos ver en otros contextos filosóficos o holísticos donde dicen que este mundo es un sueño o es una ilusión o es una matrix o un mundo simulado. Hasta la misma ciencia le llama una simulación, la física cuántica, etcétera. Ahora, Curso de Milagros te dice, estás en un sueño. Por tanto, todo lo que exista dentro de un sueño es una ilusión, no es real. Y este ejemplo lo hemos puesto muchas veces. Si tú te vas a dormir, lo mismo da que sueñes con un ratón que con un elefante. Esa es la misma ilusión. No porque tengan diferentes tamaños o formas, un sueño o una ilusión va a ser más real que la otra. Aquí cuando dice el curso de Milagros que el Espíritu Santo corrige el error sin hacer una distinción de ilusiones de enfermedad. ¿Esto qué significa? La forma en cómo se presente la enfermedad en nuestro cuerpo no importa, es una ilusión. Da lo mismo que te cures de un resfriado a de un cáncer, desde la perspectiva de un curso de milagros, siempre y cuando tú aceptes el primer principio de los milagros. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda el primer principio de los milagros? Son 50 principios, los vimos al principio en el capítulo 1. Palabras más, palabras menos, dice así, no existe grados de dificultad en los milagros, no hay un milagro que sea más difícil o más fácil que otro, todos tienen la misma, ¿sí? O sea, vaya, si es una ilusión, si nosotros comprendiéramos de verdad, si nosotros entendiéramos que esto es un sueño y lo aceptáramos como tal, que nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando vemos este mundo, creemos que el mundo que vemos es la realidad. Nos encanta ver la realidad de muchas maneras o nos encanta hacer real. Tan solo con enamorarte de una ilusión, hacerle idolatría a una ilusión, estás haciendo real o, entre comillas, estás haciendo real todas las ilusiones de este mundo. Entre comillas, porque no es real. Por ejemplo, si a mí me dan una piedra, vamos a imaginar que me dijeron, esta piedra es del Tíbet y tiene superpoderes y porque la tuvo el lama, no sé quién y todo el rollo, y yo a esa piedra le doy un valor mucho más grande que el que me encuentro por ahí caminando en la calle, entonces yo ya le estoy haciendo una idolatría. Curso Milagros nos lo dice en el capítulo 1 también. No puedes hacer ningún tipo de idolatría a nada dentro del sueño, porque entonces a todo lo que tú le hagas una idolatría, lo estás haciendo a consta de Dios. Ni siquiera a Jesús, ni siquiera al Espíritu Santo. Entonces, solamente al único que le puedes hacer algún tipo de devoción idolatría es a Dios, pero no idolatría a Dios. Él dice, incluso te dice, Dios no tiene un ego por el cual necesite ser idolatrado. No, solamente devoción, mucho respeto. Pero nosotros acá nos encanta, y sobre todo cuando estamos mucho en el rollo místico o ritualístico, nos encanta hacerle idolatría a muchas ilusiones, incluyendo el cuerpo, claramente, ¿no? Pero entonces el curso aquí nos dice que nosotros nos tendríamos que quitar todo eso, esas ideas de la mente para que podamos aceptar que todo lo que hay aquí es una ilusión. Y cuando nosotros logremos aceptar eso, entonces los milagros se van a dar, no importa la clase de milagro. O sea, de verdad, no importa si tienes un resfriado, tienes un cáncer, o si quieres crear una cierto, no sé, lo que tú quieras. O sea, los milagros se van a presentar de muchas maneras. Ese es algo que yo sé que es un proceso de trabajo mental. No sé si alguien quiera compartir algo, pero bueno,
Quise compartir esto por el párrafo que lo mencionó, que no hay grado de dificultad en los milagros, que no distingue grados de error, vaya. Y no continuamos. 6. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla, mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. El ego desea únicamente lo que odia. Para el ego, eso es perfectamente lógico, y puesto que cree en el poder del ataque, el ego venera el ataque. 7. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el hecho de que el cuerpo sea algo separado y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí, mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. Okay. Bueno, aquí menciona que el Hijo de Dios tiene un solo nombre. ¿Cuál creen que sea? Si Dios es amor, por ende, eso es lo que yo soy. Y hay una lección que me gusta muchísimo. Amor, muy bien. Somos el amor, exactamente. Hay una lección que me encanta mucho que dice así: el nombre de Dios es mi herencia. Yo creo que aquí ya está muy, muy explicadito, ¿no? El nombre de Dios es mi herencia. Es como si dijeran, aquí lo que menciona, dice Laura, dice amor. Sí, en efecto, Dios es amor y por ende es lo que nosotros somos. O sea, la unidad, nosotros somos tal como Dios nos creó. Entonces, el Dios tiene un solo nombre, ya luego lo veremos, ¿no? Pero precisamente esa es la parte que muchas veces nosotros no lo entendemos porque queremos precisamente, pues obviamente, ponerle muchos nombres o mencionamos todos los nombres de Dios, ¿no? Y bueno, es un tema ahí. Pero bueno, continuamos. 8. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieras algo que tú no puedas hacer. Y es imposible que yo pudiera hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites, porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir. Y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo propio del cuerpo, sino de la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. Bien, excelente. Para mí está claro. Si alguien, repito, quiere mencionar algo, pueden irlo comentando. Si tienen dudas o algo, escribir. 9. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Restablecer el significado es un sistema de pensamiento caótico, es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente
en satisfacer las condiciones para que el significado se pueda restablecer, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que la conozcas, y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Bien. Aquí menciona algo interesante y menciona que toda enfermedad es el resultado de mentes separadas. Cuando estamos hablando del resultado de mentes separadas, el curso milagroso hace alusión a ese comentario, a esa frase, cuando nosotros nos percibimos como separados por el simple hecho de vernos como cuerpo. Si nosotros nos vemos como cuerpo, en efecto, estamos separados, somos diferentes, tenemos diferentes formas, tamaños, nombres, sexos, etcétera. Pero cuando nosotros nos vemos como uno solo, como una solamente, entonces es imposible que nosotros podamos tener algún conflicto o enfermedad o dificultad. Piénsenlo de esta manera. ¿Qué es lo que nos separa o nos divide de un hermano? Normalmente es el miedo a lo que sea. Por ejemplo, una sociedad, es el miedo, y acuérdense que el miedo es el dogma del ego, es la herramienta fundamental del ego que se presenta de muchas formas. Ese miedo que puede ser a través de juicios, de ataque, etcétera, es lo que nos debilita porque hace que las mentes supuestamente generen una separación que se hace a través del cuerpo. Todos nuestros conflictos es porque salimos de esa coherencia de unidad y se presentan de muchas maneras. Repito, puede ser salud física, puede ser economía, puede ser relación en el trabajo y muchos otros aspectos. Cuando nosotros estamos en unidad de propósito es muy complicado que podamos experimentar algún tipo de conflicto o dolor. Muy bien, no sé si alguien quiera comentar algo. Vamos a entrar con el capítulo 9. Me ausento un poco, Ale. Ok, cariño, está bien. Excelente, entonces Ahí aquí vengo. estamos. Me quedo yo ahorita entonces. No ¿Alguien me quiere hacer? voy, pero ahí voy, ahí te oigo. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere Gracias. hacer algún comentario antes de que empiece a leer? Gracias, hermosa. ¿O alguien más quiere leer? El grillito. Muy bien. Eso significa que yo voy a leer. Ok. Yo leo. Ah, muy bien, Victoria. Gracias. Cuando tú gustes. Capítulo 9. ¿Eso sí? Sí. Ah, perfecto. Ok, capítulo 9. La aceptación de la expiación. 1. La aceptación de la realidad. 1. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado ya tan profundamente dividida, que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Ok, ahí tantito nada más. Ven, esta parte está súper poderosa, este intro. Dice, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Esto no habría sido podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado tan
ya tan profundamente dividida. Vean, ¿eh? Y además, ¿se acuerdan que hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios? Que muchas veces cuando nosotros decimos, pues ya que se haga la voluntad de Dios, que lo decimos como una resignación, como pues a ver qué va a pasar al azar, o como si vayamos a recibir ahí una limosna o algo. Pero alguien recuerda que hemos estado hablando que el curso Milagros nos ofrece o nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios entre tantas cosas, porque lo dice de muchas formas. Pero así como en concreto, ¿alguien lo recuerda? Sí, la voluntad de Dios es que su hijo sea completamente feliz. Exacto. Que su hijo sea completamente feliz, que lo tenga todo y que no sacrifique nada. Entonces, Exacto. imagínense si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios o estamos en contra o tenemos miedo de la voluntad de Dios, que es nuestra propia voluntad, pues entonces nosotros mismos, ¿qué nos está diciendo este párrafo? Que tenemos miedo a la felicidad, que tenemos miedo a tenerlo todo y que tenemos miedo, ¿sí? A dejar de sacrificar. A nosotros nos encanta, porque tenemos una gran confusión, nos encanta creer y nos encanta llevar a cabo la idea de que el sacrificio está vinculado al amor. De hecho, la mayoría de la gente piensa que el amor tiene algo que ver con el sacrificio. Y el curso nos ha enseñado que para nada. El amor no sacrifica nada, es total libertad, total expresión, y que lo único que puede sacrificar es el miedo. El miedo sí es una emoción que sacrifica todo, empezando por el amor. Entonces, imagínense aquí nosotros, pero te dice, ¿no? El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya, que finalmente es nuestra propia voluntad. O sea, tenemos miedo de nosotros mismos, de encontrarnos a nosotros. Bueno, quería hacer una acotación porque de verdad que este párrafo está muy significativo, muy poderoso. No sé si alguien más quiera comentar algo, Perdón, pero bueno, si no, pues podemos continuar. A ver, dice que seamos felices. Alex, Sí. perdón, dijiste que Dios quiere que seamos completamente felices, Felices, que lo tengamos todo y que que lo no tengamos, ajá, lo estoy sacrifiquemos. escribiendo, que lo tengamos todo y que no sacrifiquemos nada. Sí, sin sacrificios. O sea, nos dice que el curso nos menciona que el amor no tiene nada que ver con el sacrificio. Ok, perfecto. Gracias. Oh, gracias a ti. ¿Continúas leyendo? Sí, Sí, ok, vamos por el párrafo 2 entonces. punto número 2. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico, no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Me encanta cómo confunde el ego. ¿Se dieron cuenta? O sea, es como Sí, un gancho que le dieron al ego. Dice, en un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Y así como que en ese momento el ego, muy bien, excelente, porque el ego no le encanta aprender esto, ¿no? Pero de repente te la voltea el curso y te dice, sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Así que síguele leyendo. Así que síguele aprendiendo, ¿no? Pero es lo que estas son las partes que les he dicho ya antes, que me encanta cómo el curso te pone unas líneas para tu mente divina, para tu Espíritu Santo, para el Espíritu, y te pone otras líneas que es como para darle un knockout al ego. No sé si se han dado cuenta, de repente como que te dice tú eres el amor, tú eres esto, lo otro, y otros párrafos casi, casi, cuando salta nuestra duda del ego, nos da una
cachetada para que no digamos nada, ¿no? Por eso es que luego el curso no se entiende, porque el curso no se debe entender, es para recordar. Y esas son las razones por las cuales a veces está escrito de esa manera. No sé si alguien quiera comentar algo, pero digo, me encantó cómo confunde el ego. A mí me llama la atención lo que dice del temor de Dios, que siempre se ha procurado eso, ¿no? Que tengamos temor de Dios, cuando en realidad no no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces, Claro. o sea, o sea, tira el temor a Dios, ¿no? Sí, y además te dice, lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros somos tal como Dios nos creó. Entonces, al final, por eso es que dice en otros párrafos, y creo que ya lo leímos, de hecho hay uno que dice, no busques fuera de ti mismo, es uno de los que están casi al final, donde dice que nosotros nos la pasamos en la búsqueda todo el tiempo porque nos da miedo mirar adentro. Entonces dice, cuando tú ya acabes o termine tu búsqueda externa y vayas a mirar adentro, es porque ya dejaste de tener miedo, te dejaste de tener miedo a ti mismo. Andrea, por favor, por ahí levantaste la manita, ¿no? Me parece. Hola, hola, Andrea, ¿no? Pues sin querer, entonces, ¿o querías hablar o algo por el estilo? Bueno, Bueno, hola, ya te escuchamos. ¿Querías hola, hola. hablar? Sí, con respecto a lo que está, leyendo, creo que también tiene que ver mucho nuestras creencias, ¿no? Que venimos arrastrando desde chiquitos porque siempre nuestros padres nos fueron inculcando como tenerle miedo a Dios, ¿no? Porque muchas veces Dios castiga, Dios, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar, ¿no? Es una creencia que llevamos arrastrando. Por eso es, bueno, en lo que tiene que ver este párrafo, ¿no? Claro, sí, de hecho, apenas no tiene mucho que subimos a YouTube una introducción al taller El Maestro de Dios y hablábamos acerca del antiguo, bueno, cómo se hizo las traducciones de la Biblia y en los concilios, donde precisamente meten esta idea de un Dios castigador y cómo nosotros en la Biblia nos han vendido un Génesis y en Curso Milagros nos dice que no es tal cual como nos lo dice la Biblia, obviamente por las erróneas traducciones. Y Claro, precisamente el Dios castigador de la Biblia no tiene nada que ver con exacto, Dios, ese sería el ego, el ego, exacto. el Lucifer que hizo Satanás, por así decirlo. Entonces, en efecto, pues ha sido generaciones y generaciones y generaciones en los que traemos bien metido en la médula de nuestra mente, no sé, en lo más Así profundo de es. nuestra mente, que es un Dios castigador y no tiene nada que ver. Sí, pues, pero por eso, ¿no? Por las creencias limitantes que llevamos arrastrando. Claro, así es. Y cuando aquí, en este curso, pues no es así. No, al contrario, Sí, es un Dios amoroso y y exacto, Dios no juzga, el juicio de Dios es que somos inocentes y que así es, el pecado nunca existió. exacto, así es. Solo eso. Gracias. No, gracias a ti, Andrea. A ver, vamos por el número 3, ¿sí, no? ¿Es ese? Sí, creo que Sí, sí. el punto 3. Nada más que sí quiero comentar algo del punto anterior. Lo que Sí, pasa es que sí es cierto que es muy interesante la parte donde dice lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Y eso me recuerda a cómo todo se vuelve como mi reflejo. O sea, como que ese más bien lo tengo yo dentro. No es, no, o sea, dice es mi propia realidad, ¿no? sí, A eso claro. es, a eso es a lo que quiero ver. Pero lo que me encantó, sinceramente, es cuando dice tu voluntad no es la voluntad del ego. Ahí me hace también sentirme separada del ego. Sí, Que y está tienes ahí. razón, qué bueno que lo mencionas. No es nuestra voluntad. O sea, nuestra voluntad no es la voluntad del ego. Dice, y por eso es que el ego está en contra tuya. Ajá, Nuestra voluntad es la Claro, voluntad. ok, pues qué padre. Ah, no, claro. Sí, Que- bueno, es que recuerden
el génesis del origen del universo, por decirlo, de Curso de Milagros. O sea, un pensamiento de Dios, se le adentró una idea locada y se le ocurrió hacer algo adverso a Dios. Y en ese, o sea, algo adverso que a la voluntad de Dios. Entonces, si Dios era, o sea, digo, su voluntad es completamente feliz, tenerlo todo, no sacrificar, vivir en amor, pues hacer algo adverso a la voluntad de Dios, pues es el mero infierno, que es donde nos encontramos. Pero Ujú. ese dice que pues nunca existió, porque solamente es un sueño, es una ilusión, porque en la unidad no puede existir opuestos. Dios es la suma de todo pensamiento. Entonces no hay nada que pueda estar fuera de la unidad. Por eso se dice que es una ilusión, porque ya sabemos que la unidad no se puede dividir. Entonces, por eso es Ok. que estamos en un sueño, en una ilusión. Ah, ok. Muy bien. Gracias. A ti, gracias. Bueno, punto número 3. ¿Continúo? Sí, sí, sí. Ah. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. No está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Maravilloso párrafo porque esto explica todo lo que nosotros también ya hemos estado hablando acerca de que nosotros en el momento que vino la separación, pues caímos en un sueño y caímos en un olvido, ¿no? Que ya lo hemos estado hablando muchas veces. Este olvido o esta demencia lo vemos muy claro en el momento del nacimiento. Cuando nace un bebé, nace completamente demente. Obviamente, al llenarlo de etiquetas, nombre, sexo, etiqueta familiar, profesional, etcétera, etcétera, lo vamos alejando más de su verdadera identidad y de la verdadera voluntad. Entonces, por eso dice, nosotros tenemos, ¿cómo es que puedes tener miedo a la voluntad de algo que no recuerdas? Entonces dice, el Espíritu Santo está para recordarte cuál es tu verdadera voluntad. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos tan distraídos en nuestra jornada de este sueño, de esta vida? Terminamos igual de mentes, ¿no? Los ancianos terminan con demencia, ya lo hemos visto, que el 78% termina demente y los otros 22% que no terminan dementes es porque o murieron por un accidente o por enfermedad. O sea, tarde o temprano, toda aquella persona que no mira adentro a buscar su verdadera identidad y a intentar reconocerse, termina demente como empezó. Pero cuando tú le dejas esto en manos del Espíritu Santo para que Él te recuerde cuál es tu voluntad, vaya, tu verdadera identidad con Dios, entonces obviamente tu mente, lejos de volverse a nublar, ya cuando te va terminando tu jornada aquí, al contrario, vas despertando y tu mente queda más lúcida. En teoría así debería de ser. No sé si ustedes se han dado cuenta que ha habido una gran diferencia en la vejez según las épocas. Por ejemplo, hoy en día la vejez se representa como alguien que vuelve a ser niño, ya una persona donde pues lo tienen que atender, tiene demencia, hace berrinche con la comida, tiene andadera, a veces pañales. Esos son nuestros ancianos de hoy en día. Personas con 80, 90 años o a veces hasta más jóvenes en unas circunstancias así. Pero si nos vamos unos 300 años atrás, probablemente el anciano de la tribu, el anciano de, no sé, eran personas completamente diferentes, más conectadas a una identidad, a su esencia, enteros, eran los sabios del lugar a los que les pedían el consejo. Entonces, nosotros podemos volver a recuperar ese pensamiento, ese sentimiento y no terminar. Incluso el curso nos dice que no, ni siquiera tendríamos por qué envejecer. Pero bueno,
Esos ya son otros temas. Pero bueno, si alguien quiere comentar algo, si no, continuamos. Ok, punto número 4. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto, Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta a ti, hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Bien. Sí, o sea, este párrafo nos sigue reafirmando que el Espíritu Santo es el pensamiento correctivo. Cuando nosotros decimos, ay, qué tonto soy, que nadie me quiere, soy un desvalorizado, estoy enfermo, hasta me etiqueto con enfermedades. Hay gente que dice, llega así tal cual, incluso a veces a mi consulta y me dicen, hola, buenas tardes, pues, ¿qué crees? Soy diabético. Yo, no, eres eternamente bendito por ser hijo de Dios. Hasta se identifican con su enfermedad como si fuera una personalidad, un nombre o algo. Entonces, el Espíritu Santo prácticamente lo que hace es que nos quitemos todo ese concepto erróneo que tenemos de nosotros mismos para poder recuperar nuestro verdadero nombre, nuestra verdadera identidad, que ya lo hemos hablado, ¿no? Si Dios es amor y somos tal como Dios nos creó, somos el amor. Y ya el entender que yo soy el amor ya es un gran salto. ¿Por qué? Porque si yo soy el amor, no necesito que me amen, ni siquiera necesito amarme. Yo ya soy el amor. Entonces ya salto el concepto de la necesidad. El amor no puede vivir en necesidad. El amor no tiene nada que ver con la necesidad. Ese es el concepto de amor del ego. El amor esclavista, el amor que nos genera sacrificio y necesidades y todo eso. Si nosotros somos el amor, no necesito ser amado. Ni siquiera necesito la terapia de amor propio, ¿no? Yo ya soy el amor, entonces el amor que hace se extiende, es simplemente. Y entonces ahí sí, Entonces ahí, por ejemplo, si ya yo soy amor, o sea, somos amor, pero sí queremos darlo, ¿no? O sea, no se ve como una necesidad de darlo. Porque, bueno, pero yo no lo quiero recibir, no lo necesito. No necesito recibirlo. Pero ya, o sea, si ya lo tengo y quiero darlo, ¿se ve como necesidad? no, bueno, depende. Por ejemplo, si tú dices, yo voy a hacer todo lo posible por salir a dar amor, hay que tener como esa precaución, como te lo dice el curso, porque muchas veces puedes, para que tú puedas dar amor, o sea, bueno, una cosa es que tú digas, yo ya acepto ser el amor, y otra cosa es, ya recordé que soy el amor. No sé si me explico. Alguna vez lo pusimos como ejemplo, y este es para mí, este es más, dame un segundito a compartir la pantalla, porque sí me gustaría que esta parte quede claro, porque hay muchos que nosotros nos confundimos con este tema. Ok, Curso de Milagros te lo dice así, la aceptación es la ley de su existencia. ok. El que tú aceptes que eres el amor, no significa que ya recuerdes que eres el amor. No podrás dar aquello que no recuerdas. Ujú. Entonces, para que tú puedas recordar que es el amor, entonces primero tienes que aceptar que es el amor, eres el amor, y el perdón es el que allana el camino al amor. Entonces, si yo digo, yo acepto que soy el amor, entonces ya ahí lo primero que quita son las necesidades hacia mí. El sentir de que yo primero necesito que me den a mí antes de yo dar. Esa es la primera parte que yo me voy a quitar. ¿Por qué? Porque entonces si yo no acepto que soy el amor, entonces siempre voy a estar en la carencia de que necesito que me amen de mil formas, ¿no? Que me reconozcan, que me acepten, etcétera, etcétera. Entonces, primero es aceptar que soy el amor. Una vez que yo acepto que soy el amor, entonces empiezo a hacer
un trabajo de perdón. Y ese trabajo de perdón es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es a quien yo le pido que se manifieste para que yo pueda dar ese perdón y ese amor, que va siendo aleatorio, al grado de que llegue un punto donde yo recuerde que es el amor. Si yo creo que el amor es algo que se tenga que aprender, es imposible. De hecho, el curso te lo dice. Este curso no pretende enseñarte qué es el amor, pues eso va más allá de lo que se pueda enseñar y aprender. No obstante, pretende quitarte todos los obstáculos que te impiden recordar la presencia del amor, que es nuestra herencia natural. No se te puede enseñar qué es el amor porque no ha habido un solo instante que no lo hayas conocido. O sea, en efecto, somos el amor, nada más que no lo recordamos, pero ya lo conocemos. Entonces, pues esa es como la pequeña confusión que luego de repente caemos todos en que tenemos que hacer, casi lo digo yo sarcásticamente, ¿no? Una organización sin fines de lucro que diga amorcities.org y salir a darle amor a todo mundo, ¿no? Y luego nos enojamos porque no recibieron mi amor incondicional. Pues ya no, es una incoherencia, ¿no? Más bien es, yo soy el amor, yo acepto que soy el amor, entonces lo único que hago es expandirme, pero siempre en manos del Espíritu Santo, para que no sea el ego que interfiera confundiendo el amor con otra cosa. Que incluso el curso te lo dice, no tienes que hacerte santo antes de tiempo, déjaselo en manos del Espíritu Santo. No sé si eso se entendió. Si alguien Sí, quiere sí se opinar, entiende. Pero sí también te iba a preguntar el otro día, ¿qué significa eso de hacerte santo antes de tiempo? También tengo confusión en esa frase. sí, bueno, cuando dice acuérdense que, bueno, para empezar, la palabra santidad o santo no es una persona que tenga alitas, una irola y no, no, no. Santo significa impecable, que tampoco impecable significa perfecto, perfección. Santo en esta matrix, en este sueño, significa impecable, significa libre de pecado. Vaya que no somos culpables de nada. Entonces nosotros, el simple hecho de ser cuerpo, estamos creando ilusoriamente un pecado porque estamos haciendo algo contrario a Dios. Por eso decíamos la vez pasada que estar viendo tan solo cuerpos es el reflejo y la proyección de nuestra culpa por el hecho de existir en esta matrix, por estar haciendo un sueño adverso. Ahora, te dice el curso, el único que puede hacer el instante santo, o sea, el instante libre de culpa, el encuentro santo y la relación santa es el Espíritu Santo. Vaya, Ok. si yo quiero hacer una relación santa contigo, o sea, yo, Alejandro, con Victoria, no la va a lograr hacer Alejandro ni la va a lograr hacer Victoria. ¿Quién la va a hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es a Él a quien yo le pido que entre en nuestra relación para que la haga santa y nosotros, si teníamos intenciones egoicas, nos la dejemos de proyectar. Dejemos de proyectarnos nuestras intenciones del ego, porque las intenciones del ego siempre va a ser crear relaciones especiales Especiales. con la finalidad de no escuchar al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros permitimos que entre el pensamiento correctivo, que es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios que percibe a todo libre de pecado, entonces va a corregir nuestras mentes. Recuerden que el Espíritu Santo es el pensamiento correctivo, como cuando decimos, ay, qué pendejo soy, y le dices, ah, no, cancelado, ¿no? Esa frasecita que muchas veces se puso de moda de cancelado. Hagan de cuenta que ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el pensamiento correctivo que mandó Dios, precisamente para que nosotros, el pensamiento del ego, no nos esté ganando en nuestras decisiones. Entonces, nosotros no podemos hacernos santos antes de tiempo, tenemos que permitir que lo haga el Espíritu Santo. Y Él es el que conoce los tiempos santos, el instante santo en el que se va a dar. Ok. Sí, 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 no podemos forzarlo, pues, ni decir, ya quiero ahorita esta relación que sea así santa, porque eso es Sí, claro. precisamente hasta egocéntrica, pues. Sí, por supuesto. Vamos a imaginar que yo tengo un problema. Voy a poner como ejemplo yo tengo un problema con mi hermano. Con mi hermano mayor tenía muchos años que no nos hablábamos, no me acuerdo si 4 años. Entonces, yo recuerdo que alguna ocasión cuando yo empezaba con el curso de milagros, se me ocurrió mandarle un mensaje
porque yo dije, ay, el perdón, esto, el otro. Entonces se me ocurre, agarro, le mando un mensaje y le digo, hola hermano, ¿cómo estás? Ya te extraño. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Me bloqueó. Ofendió. Me bloqueó, ¿por qué? Porque yo era el que estaba provocando la situación, ¿se entiende? En un instante en el que yo diga, ah, ya, soy santo, soy bueno, soy esto, y yo soy el que voy a hacer la solución, ¿se entiende? No, Sí. no, no. Más adelante vuelvo a leer donde dice el curso, tú no tienes que hacerte santo antes de tiempo. Ah, Lo ok. único que tienes que hacer es dejárselo en manos del Espíritu Santo y Él va a buscar el momento. Ah, ok, perfecto. Así tal cual. Y así fue. Fui yo a Soriana, saliendo de Soriana, me lo encuentro. Después de 4 años que no nos veíamos y en el mismo pueblo, me lo y al encontrarlo, no hubo manera de decir, hazte un lado o algo, simplemente me lo encontré y las palabras que nos dijimos fue así de, hola, ¿cómo estás? Te extraño, esto, lo otro, y no hubo ya más palabras de nada de lo que está en el pasado. Y lo conoces, pues viene aquí a los Sí, sí, talleres, viene, sí, sí, ¿sí? sí, Ajá. hermano. Sí es. Pues ve, mira, se involucró en estos temas. Entonces, eso, al final de Sí, cuentas, el instante santo lo hizo el Espíritu Santo. Y cuando lo quiso wow. hacer el Alejandro, pues me dio una cachetada para que me dé cuenta que no me puedo estar haciendo santo antes de tiempo, ¿no? Sí, fíjate que sí, y qué bueno que me lo aclaras porque esta parte de repente en el camino espiritual te encuentras con mucha gente que precisamente dice, es que yo siento esto, que el Espíritu Santo me está diciendo esto, pues se manejan en el ego, pues en el todavía, porque yo quiero que me perdones No es. o cosas así. Sí, se le llama confusión de niveles. Ah, ok. Nosotros, el Espíritu Santo es el que nos tiene que corregir la percepción. O sea, nosotros pedimos la corrección, o sea, la expiación. Expiación significa deshacer el error de percepción o la metanoia, lo que le llamaba Jesús en aquella época, ¿no? En Ok. griego, cambio de pensamiento. Pero yo no soy el que solicita al Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera mi asistente personal o mi genio de la lámpara maravillosa. Porque de verdad que me he topado hermanos que nos confundimos de esa manera, ¿no? Sí. Casi es así como, Espíritu Santo, ven, acompáñame, que ya voy a hablarle a esta persona que no entiende las cosas, ¿no? Entonces ya voy, llego y vamos a imaginar que yo le hubiera querido hablar a mi hermano, le digo, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Y él agarra y me bloquea. Entonces mi ego iba a hablar, no está listo todavía. Ay, no está listo él o no estoy listo yo, Sí. ¿no? Entonces eh, mi mamá recuerdo que hasta me dijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que hizo él para que se le quitara su orgullo y te pudiera hablar? Y yo recuerdo que le contesté, él no hizo nada. Yo me perdoné por haberlo percibido así. O sea, yo le pedí al Espíritu Santo que sanara mi percepción para dejar de percibir a mi hermano como lo juzgaba antes. Entonces la corrección vino en mí y él ya nada más era una proyección mía. No sé si me voy explicando. Sí, sí, ya lo comprendí mejor. Sí, Gracias. aquí nos comenta, nuestra hermanita dice, tal, nos suele pasar querer intervenir en los procesos a nuestro modo. Sí, en efecto, así es, así es. Y sí, en efecto, muchas veces creemos que el Espíritu Santo es nuestro asistente personal, pero no, nada que ver. Es un pensamiento correctivo que nos resuelve la duda. ¿Quién es el único que duda? El ego. El ego es el que tiene todas las dudas. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Me amarán? ¿No me amarán? Etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es el que te corrige. El ego, si yo me quiero autocorregir, soy el ego. Porque el ego es el que tiene la pregunta. Y si el ego se contesta la pregunta honestamente, el ego se hace una pregunta honesta y se la contesta honestamente, el ego se autodestruye. No sé si me explico. O sea, si el ego realmente se contestara la pregunta, ¿qué soy? Pues ya se Y destruye se la pregunta, contesta, porque yo soy uno con Dios, no se hay acabó duda. la pregunta. Sí, Entonces, el ego no puede contestar una pregunta honesta. Entonces, el ego siempre va a contestar una pregunta con otra pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿qué eres, Laura? ¿A qué te dedicas? Eres publicista, ¿no?
Por ejemplo, entonces si el ego dice, ¿qué soy? Ay, soy publicista. Y al rato ya se puede creer que ya se contestó, pero al rato sí hizo una pregunta. ¿Y seré buena publicista? ¿Y podré vivir de eso? ¿Y ¿se entiende? ¿Ya se dan cuenta cómo el ego no se contesta honestamente? ¿Qué soy? Soy madre. Ay, y seré una buena madre y seré, ¿se entiende? Entonces, el ego no tiene la capacidad de contestarse porque se autodestruye. Por eso el ego es hipócrita al preguntar. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la respuesta a los problemas, a las soluciones. Hace rato mencionaba a la enfermedad. No le voy a pedir al Espíritu Santo que me diga, que me cure el cuerpo, pues que el Espíritu Santo no va a hacer eso, pero sí que me ayude a corregir el error de percepción por el cual yo creo, ¿sí?, que el cuerpo se puede enfermar. Ese es lo que sí puede corregir en mí. Oye, Alex, y por ejemplo, cuando a ti te nace hablar con una persona, ¿es el ego porque tú lo quieres corregir? ¿O es el Espíritu Santo que ya te hizo, o sea, ya entendiste la situación? Un ejemplo, por ejemplo, ¿en qué caso? Mm, no sé, por ejemplo, tomando el ejemplo de tu hermano, ¿no? Se Ajá. pelearon por algo, pero tú simplemente no quieres pelear, lo extrañas y por eso lo buscas. O sea, no tienes ninguna otra intención, ni darte a entender, ni nada, solamente eso. Pero el hecho Ajá. de buscarlo, pues también es ego porque estás interviniendo o cómo. Sí, o sea, aquel día incluso hasta cuando me bloqueó y todo, pues yo quería hacerme como el conciliador de la relación, el que, mira, yo tengo, no sé, a lo mejor en mi mente estaban pasando temas donde pues tengo información en la que pues no hay necesidad de pelear y todo amor y paz, todo el rollo, pero no había sanado mi percepción. Tan así fue que mi hermano me bloqueó. ¿Qué significa? O sea, para mí eso, ¿qué significa? Que no quería saber nada. O sea, que yo mismo todavía no había sanado mi juicio hacia él, por la cual todavía él me mostró como espejo que, que no era momento, que yo lo estaba haciendo de una manera todavía hasta incluso tanto que intervenga, entonces yo no me meto en sus tiempos. Le digo, Espíritu Santo interviene en esta relación, tú haz la santa, no yo. Tú haz la relación santa. Entonces es cuando ya él hace el momento y de verdad no, pasaron como un año todavía. Pasó como un Wow. año hasta que ya por fin nos encontramos frente a frente y cuando nos miramos, nunca hablamos de nuestro problema, nunca dijimos nada, solamente nos dijimos, hermano, te amo, etcétera, un abrazo y ¿qué estás haciendo? Te invito a comer, como si nunca hubiera pasado nada. Porque, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Corrige el error de percepción del pasado, la causa, en donde hemos nosotros puesto nuestra causa, ¿no? Sí, sí, porque hay veces que incluso pedimos perdón o queremos hablar para demostrar que somos la buena o el bueno. Sí, claro. Y pues bueno, ahí ya estamos cayendo en una dualidad, ¿no? Cuando yo me quiero hacer el bueno, pues estoy creando gente mala, Ujú. ¿sí? Por mi concepto de ser bueno. ¿Cómo vamos? ¿Continuamos leyendo? ¿O alguien más tiene algún comentario? Yo nada más el comentario que ya llegó Rocío para que siga leyendo, por favor. ¿Cómo? Ya llegó Rocío para que siga endulzándonos el oído. No, es que dijo que iba a estar también yendo y viniendo porque iba a llegar su hija. Pero Ah, sigo ok. leyendo yo si gustan, no hay Sí, problema. porfa. Ok. No recuerdo si vamos por el 4, párrafo 4. Dice, no está tratando de imponer una voluntad ajena, está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú impones para restablecer tu propia voluntad, tu conciencia. Número 4, has aprisionado tu voluntad más allá de tu conciencia, donde todavía se encuentra. No, ese ya lo vimos, ¿no? Sí, sí, ya lo vimos. Sí, vamos en el punto 5 ya. Vamos 5. por el 5. Muy bien, ok. 5. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá ningún sacrificio, pero sí te
Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviera dividida, reconocieras que ejercer tu voluntad es la salvación, porque es comunicación. Ok, bueno, aquí nada más nos está haciendo énfasis todavía en que la voluntad de Dios y la mía es la misma, y que el Espíritu Santo dice, jamás te va a pedir que un sacrificio. Pero si yo soy el que sí cree en los sacrificios, entonces ¿sí? El Espíritu Santo dice, constantemente me va a estar recordando que no tengo que sacrificar nada. ¿Alguien recuerda el concepto del sacrificio? ¿Qué es el sacrificio desde el curso de milagros? Dice, es el precio que te ganas por creer en las ilusiones, es el precio que hay que pagar por negar la verdad o por estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo ven? Ya luego lo veremos con más calma. Para los que están en el taller del maestro de Dios, sobre todo. Número 6. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, sigo, ¿eh? Sí. 6. Sigo. Muy bien, gracias. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación porque ella y solo ella es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Bueno, nos sigue insistiendo en que no tengamos miedo de la voluntad de Dios y que la comunicación no se puede dar si estamos en contra de lo que realmente deseamos. 7. Tal vez insistas que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizá sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Esto se debe a que temes recibirlo, y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Vaya, al ego. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas. Y esto te da la ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Está muy interesante. Me regreso tantito aquí nada más para comentar esta parte. Dice, tal vez insistas que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. Muchas veces nosotros cuando se lo pedimos al Espíritu Santo, creemos que se lo estamos pidiendo al Espíritu Santo, pero no es cierto. Se lo estamos pidiendo al ego. Por ejemplo, las cuestiones de la curación. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que una curación o algo por el estilo, no es cierto, porque si nosotros realmente nos curáramos, ¿qué es lo que realmente pasaría? Porque nosotros siempre, en la mente del ego, siempre busca algo o gana algo con la enfermedad. Entonces, imagínense que realmente quisiéramos la curación, nos quita la enfermedad y perderíamos lo que estamos ganando a través de la enfermedad. No sé si me explico. ¿Sí me expliqué o cantinflié? No, O sí, me, totalmente. o me Porque ganas que estoy te cantinfleando. cuiden, ganas que te visiten, ganas atención, cariño. Así es. Muy bien, continuamos. 8. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible.
Gente viene, voy a volver a leer esta parte porque es importante, ya me acordé de este párrafo. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. O sea, vaya, si yo quisiera hacer algo adverso a la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones de mentes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperarlos recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. Este párrafo está maravilloso, o sea, el clásico ejemplo de lo que sucede cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo estoy en contra de la voluntad de Dios, te lo dice así tal cual. O, sí, o concluyo que Dios no existe o que la voluntad de Dios es temible. Y entonces, si yo estoy en contra de la voluntad de Dios, entonces me voy a convertir en un ateo. Y si creo que la voluntad de Dios es temible, pues entonces en un mártir donde pienso que Dios me está castigando constantemente. Y entonces cuando yo le pido desde esa perspectiva al Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo ni siquiera me va a apelar porque no entiende esa comunicación con el ego, porque yo lo estoy pidiendo desde el ego. Sí, se va entendiendo esta parte. Bueno, eso se ve a veces hasta en películas mexicanas cuando le piden a Diositos que mate a su enemigo, ¿no? Diosito, por favor, haz que muera el vecino que tanto me hizo daño. No, no va por ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo por el estilo? Alex, Continúo. ¿crees que todos ya sabemos en el fondo cuál es nuestra verdad, o sea, nuestra razón, propósito de estar aquí, pero nos dejamos engañar por el ego? ¿O si crees que haya personas que de verdad no lo sepan? Eh, Según Curso de Milagros, todos lo sabemos porque es nuestro conocimiento. Nosotros tenemos la misma voluntad que de la de Dios. Entonces nosotros, a ver, si Dios es amor y nosotros somos el amor, entonces ya es conocimiento. Esa es la diferencia entre aprendizaje y conocimiento. Lo que tú ya conoces no lo puedes aprender porque ya lo conoces. Entonces nosotros ya lo conocemos. El único tema es que en este sueño, en esta percepción, este mundo perceptual, lo hemos olvidado. ¿Esto qué significa? Todos los que estamos aquí ya conocemos el propósito y por qué de lo que somos, pero lo hemos olvidado. Y en el momento que lo recordemos es cuando vamos a despertar de este sueño. De hecho, el despertar no es acción sana y estar alineando chakras y limpiando aura. Eso no es. El despertar espiritual o la visión espiritual o la iluminación es recordar quién somos. Es la respuesta a la pregunta, ¿qué soy? Mm, Vaya, Jesús, Buda, todos ellos quisieron, se contestaron, pero ya con un recordatorio total. O sea, nosotros ahorita estamos en la aceptación de qué somos. ¿Qué soy? Soy uno con Dios, soy tal como Dios me creó, soy el amor. Pero precisamente en mi trabajo del perdón es como yo voy a recordar y esas preguntas que yo me hago y me respondo tendrán más significado hasta que ya lo recuerde. ok. No, es como literal como el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Si tú olvidas quién eres, no vas a recordar quién eres hasta que no aceptes que eres Laura. Y si todo el día te la pasas diciendo, soy Laura Nava, o sea, llega un punto donde lo vas a recordar. Pero para eso tienes que primero aceptarlo, es el primer paso, porque la Ujú, aceptación es la ley de su existencia, es la ley de que lo recuerdes. ok, ok. Ya llegó Rocío. Continúo, vamos por
Número 9, ¿verdad? 9. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque, en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Clave, lo copio. Okay. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto, y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya es tuyo. ¡Wow! Lo que ya es tuyo. Excelente párrafo. Mira, aquí está, Laura. ¿Ya te diste cuenta? O sea, aquí está la aceptación total de lo que nosotros vamos a hacer. En última instancia, todo mundo tiene que recordar la voluntad de Dios. En última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Por eso esa frase de conócete a ti mismo y conocerás el universo, yo la refrasearía y diría así: conócete a ti mismo, recordarás a Dios. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una, ¿ok? O sea, reconocerme a mí mismo es reconocer que la voluntad de Dios y la mía es una sola. Una clase que tienen cada miércoles de curso de milagro. Gracias. Ok, muy bien. Dice, en la presencia de la verdad, o sea, en la presencia de Dios, del amor, del infinito, del eterno, acuérdense que Curso de Milagros menciona la verdad como es, lo que es real, ¿se acuerdan? Que de ahí la frase de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, en presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. Ahí no va a haber nadie que no crea, porque el conocimiento es algo que no puedes ya creer o no creer. El mismo curso nos ha dicho que creer en Dios o no creer en Dios es lo mismo. A Dios solamente se le puede conocer y ahí se acaba el concepto de la creencia. Por eso cuando a mí me dicen, ¿tú crees en Dios? Digo, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios. Es muy diferente. ¿Tú eres espiritual? No, yo soy espíritu. O sea, son cosas que ya son afirmativas. Entonces dice, en la presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya es tuyo. O sea, simplemente reclamar lo que ya es nuestro. Bueno, no reclamar, pedirlo, solicitarlo. Aquí está, Laurita, la respuesta a la pregunta. Sí. 10. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede satisfacer tu petición porque no hay nada que pueda hacerte daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. Miren nomás qué interesante. A ver, aquí hicieron un comentario. Dice, el protagonista era El Salvador. Solo pedir su voluntad. Sí, exactamente, María. Así tal cual. Solamente Dios, hágase tu voluntad. Cuando yo le digo, Dios, hágase tu voluntad, estoy pidiendo mi voluntad. Y la voluntad de Dios es que su hijo sea eternamente feliz, lo tenga todo y no sacrifique nada. ¿Y quién soy yo para estar en contra de la voluntad de Dios? Díganme ustedes. Yo soy su hijo y no puede haber otra cosa más que la voluntad de Dios, porque Dios es la única causa. Todo lo demás te lo dice aquí. Solamente es, ¿sí? Nada, es una ilusión. Por eso dice, cuando le pides al Espíritu Santo, todo lo que te podría hacer daño, Él no puede satisfacer tu petición porque no hay nada que pueda hacerte daño dentro del sueño, claramente. ¿Estamos de acuerdo? En el sueño nosotros sí creemos que hay algo que nos haga daño,
pero en la realidad eso no existe. Dice, por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición, simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces son reales al proceder de tu mente recta. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podría dejar de reconocerla en su Hijo? No, porque finalmente ese es el único propósito del Espíritu Santo, hacer el pensamiento correctivo. ¿Preguntas hasta aquí? A mí este párrafo se me hizo así muy objetivo. Continuamos. 11. ¿No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible creyendo que lograrlo es tener éxito? Dice, la creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio que rige a la creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación, lo que hemos estado hablando. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te talles de la visión, si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso párrafo! Yo lo podría leer 5 horas seguidas. Ay, sí, el mismo párrafo. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera analizar algo de esto? Es que de verdad se puede analizar hasta versículo por versículo. Por eso luego no me gusta a mí leer, porque así me la paso, ¿verdad, Rocío? No salgo de un párrafo. Es que sí me encanta a mí leerlo. Si no te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad, negando a Dios, negando la voluntad de Dios. De verdad que es cierto, ¿eh? Cuando decimos, ay, voy a invertir en esto, ay, y si no funciona, y si el otro, o sea, siempre con todas las dudas del ego y del miedo, ¿eh? Eso estar desperdiciando energía constantemente en negar la verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz, dice, la creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio que rige la creación. Dicen, Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. O sea, nosotros estamos negando constantemente que Dios no es amor. Cada que nos va mal, porque estamos negando la voluntad de Él. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. O sea, ¿cómo tapo yo mis ojos? O sea, negando la verdad, negando a Dios, estar en contra de la voluntad de Dios. Así es como yo niego la visión. Recuerden que la palabra visión o leyes de la visión se refiere a Cristo, ¿eh? Vaya, la visión de Cristo va a retornar a mí en el momento que yo acepte la voluntad de Dios. Es lo que está intentando decir. Pero en el momento que yo estoy en contra de la voluntad de Dios, estoy tapándome los ojos. Entonces, por eso te dice esta metáfora. Si te tapan los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Se refiere a la visión de Cristo. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Creo que ya quedó un poquito más claro esto. Al menos para 12. Cualquier intento de negar lo que es... A ver, aquí me hicieron un comentario. Dice, incluso en algunos problemas, enfermedades de los ojos, es por miedo al futuro, miedo a la duda al final. Sí, claro. Acuérdense que hay una parte
en el libro de psicoterapia que dice la forma en cómo se manifiesta la enfermedad en el cuerpo es la forma de perdón que se tiene que llevar a cabo en tu mente. Habla de la descodificación y la relación de enfermedad física con la mente. 12. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque no es posible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes estar realmente dedicado a lo que no es nada? Fíjense en cómo nos da en la torre al ego, ahí. O sea, estamos en contra de la voluntad de Dios y cuando nos aferramos a eso que no es nada, ¿cómo es posible que podamos tener realmente algo de lo que no es nada? Por eso son ilusiones. Por eso el lema del ego, busca pero no encuentres. 13. Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio todo aquello a lo que estás dedicado. De esta manera, no habría sido creado perfecto. La realidad lo es todo. Y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. ¿Se entendió esta parte? Porque a veces parece como trabalengua. ¿Quieren que lo intentemos a leer de nuevo para Sí, explicarlo? Sí, Sí. sí. Ok. Dice, Dios en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y tal como Dios nos creó, ¿no? Nada más como para dejarlo ya en contexto, ¿no? No, en seguir creando, creando desde el amor, desde el perdón, desde la felicidad, de todo lo que ya hemos hablado, de la voluntad de Dios y desde la percepción del juicio de Dios. ¿Cuál es? Que el Hijo de Dios es inocente y el pecado jamás existió. Dice, de esta manera no habría sido creado perfecto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente nuestra verdadera esencia es que somos perfectos. Aquí estamos en un sueño donde no somos perfectos. Entonces, ahora sigue. Versículo 3. La realidad lo es todo. ¿Qué es la realidad? Dios, la eternidad, el amor, todo lo que nosotros ya conocemos. La realidad lo es todo. Y tú lo tienes todo porque eres real. ¿Se entiende? Si nosotros somos tal como Dios nos creó, pues nosotros somos real, tal cual como Dios nos creó. No somos una ilusión. Lo que es la ilusión es el cuerpo, pero no lo que nosotros somos. Dice, no puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Esta es otra de las razones por la cual el curso menciona que nosotros aquí en el sueño no somos creadores de realidad, estamos fabricando ilusiones. Nosotros aquí no creamos. Es de ahí donde viene la palabra magia. Cuando nosotros empezamos con el concepto de yo creo, yo manifiesto, yo decreto con la ley de atracción, no estás creando nada, estás fabricando ilusiones, porque si este mundo no es real, es una ilusión, entonces no puedes crear realidad dentro de un mundo de ilusiones. ¿Se está entendiendo esta parte? Entonces, cuando nosotros nos ponemos desde el enfoque del ego, del yo, del ego, yo creo, yo manifiesto, ¿sí? O yo quiero crear supuestamente real dentro de lo irreal, solamente voy a estar fabricando ilusiones que me van a llevar al miedo. ¿Por qué? Porque es lo contrario al amor, a lo real. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. ¿Ya se dan cuenta? Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. Entonces, por eso te dice el curso de milagros que todo lo que tú quieras, déjaselo en manos del Espíritu Santo para que todo lo que entonces tú vayas a crear sea desde el amor. Y entonces, cuando tú estás creando desde el amor, entonces las ilusiones no tienen poder sobre ti.
Recordando que el sueño o la Matrix está creado desde el juicio. Entonces, esa es entonces aquí es donde ya te pide que tú aceptes la voluntad de Dios, porque lo único que es real es la voluntad de Dios. Y si yo soy tal como Dios me creó, yo soy real. Y desde esa voluntad yo puedo entonces pedirle al Espíritu Santo crear o que se manifieste, pero no yo desde el ego, que es muchas veces donde entra nuestra confusión, sobre todo todos los que hemos estado en esos conceptos de manifestación, creación de la realidad, etcétera. Creo que ya acabamos esta primera sección con este párrafo y ahí paramos. 14. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca. O sea, solamente la voluntad de Dios, ¿eh? Todo es lo único que es posible, lo único que es real. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti mismo. Di, por lo tanto, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. ¿Miren? Ahí está esta frase. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Muy bien, ¿qué les parece si ahí le paramos? Ya son las 8:07. Sí, es bastante similar. Bastante. Yo creo que aquí nos podríamos quedar toda la noche. Sí, es muy interesante cuando ya lo hablamos de esta manera. Ahí les paso la frase. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Ahí se las mando en el chat para que la tengan. ¿Ok? Bueno, chicos, pues entonces, ¿qué les parece si ahí paramos la sesión del día de hoy? Acuérdense que la vamos a subir a tú mañana, posiblemente, para que la tengan, la quieran repasar. Para los de nuevo ingreso, pueden leer, mándenme un mensaje, un WhatsApp, los agrego al grupo donde está el audiolibro y fácilmente de aquí al próximo miércoles se pueden emparejar para el capítulo 9. ¿Estamos? Ok. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ale. Pues Nos vemos. Gracias, ya Gracias. escribo. Alex. Gracias. Sí. Muchas gracias, Bye. Alejandro. Gracias por compartir este conocimiento. Gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches.